Buenas tardes compañeros, somos de la Universidad Superior Politécnica de Manabí. En el agropecuaria de Manabí. Somos paralelo B, veterinaria. Somos el grupo número 4. El grupo está conformado por la señorita Mariana Mendoza, Daniel Mendieta, Noelia Mejía, Cristian Mendoza, Franz Mendoza y Sander Mejía. Bueno, a continuación les va a hablar Jesús Mendoza, lo que es la respiración y tipo de respiración. Al transcurso del video va a seguir hablando en su debido orden mis compañeros sobre los otros temas sobre de qué se trata esta exposición. Mi querido compañero, antes de que empecemos a dar la exposición, sí les quería pedir un gran favor, que nos apoyen con su like, ya que es muy importante para nosotros y se los agradecería de antemano y muchas gracias. Y ahora sí, con la exposición. Buenos días compañeros, buenas tardes compañeros. Mi tema a exponer hoy día, respiración y tipo de respiración. Tipos de respiración tenemos respiración celular, respiración aeróbica, respiración anaeróbica, respiración externa, respiración pulmonar, respiración traqueal, tenemos respiración branquial, respiración cutánea y respiración en las plantas. Respiración se llama el proceso mediante el cual los seres vivos intercambian gases con el medio externo. Consiste en la entrada de oxígeno al cuerpo de un ser vivo y salida de dióxido de carbono de este mismo. La respiración puede ser pulmonar, como en los mamíferos, traqueal, en los artrópodos branquial, en los peces o cutánea. Y en los mamíferos tener lugar en el medio acuático, que también contiene oxígeno y dióxido de carbono disueltos. Vamos a hablar sobre la respiración celular, un pequeño concepto, también conocida como la respiración interna. En el proceso de transformar energía química en formas de energía utilizables por la célula. Vamos a hablar de respiración aeróbica. Respiración aeróbica es un proceso de metabolización de energía, caracterizada por la oxidación de moléculas orgánicas por la acción de oxígeno que es tomado del aire. El resultado final es el agua, dióxido de carbono. Vamos a hablar sobre respiración anaeróbica. Respiración anaeróbica es un tipo de respiración en el que se prescinde del oxígeno, en cambio se utiliza sulfato o nitrato, que son los que actúan como actores finales en la cadena de transporte de electrones, responsable del sistema ATP, adenosis, trifosfato y nucleótido, esencial para la obtención de energía celular. Vamos a hablar también de lo que es la respiración externa. La respiración externa es intercambio de oxígeno y dióxido de carbono con el medio ambiente. Se clasifica en respiración pulmonar, branquial, traqueal y cutánea. Vamos a hablar también de lo que es la respiración cutánea. En este caso el proceso de respiración se lleva a cabo a través de la epidermis. Para que esto ocurra de manera eficiente, la piel debe mantenerse húmeda. Y de allí que muchos animales hayan desarrollado características como piel blanda con múltiples pliegues y glándulas mucosas para mantener la humedad. También hablaremos un poco de lo que es la respiración en las plantas, aunque con frecuencia la respiración vegetal es confundida con la fotosíntesis. Son procesos complementarios en la apariencia. Las plantas toman oxígeno y liberan dióxido de carbono, mientras que en la fotosíntesis la planta toma dióxido de carbono del ambiente y libera oxígeno. Bueno, esta ha sido mi exposición de respiración y tipos de respiración. A continuación le va a hablar mi compañero. Por favor, si le pido un favor grandísimo, que no se olviden dejar su like
para que podamos tener nuestra meta y cumplir nuestro objetivo. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Les vengo a hablar sobre la respiración pulmonar y tienen que tener entendido que este es el intercambio de gases que ocurre dentro de nuestros pulmones, donde se le suministra al organismo el oxígeno necesario directamente de la sangre y se libera en nuestro entorno en forma de dióxido de carbono. La respiración en humanos es diferente como a los animales. En nosotros ocurre aproximadamente entre 20 de 2 a 20 por minuto. Y esto es gracias a la acción del sistema respiratorio, que a pesar que nosotros controlamos conscientemente sobre nuestra respiración, la gran mayoría de veces esta ha sido una acción involuntaria e intuitiva. El centro respiratorio, o también abreviado CR, se lo encuentra ubicado en la médula oblonga. Esta está encargada de este mismo proceso de la respiración, para que me tengan entendido. Dependiendo de las necesidades del cuerpo y de los niveles de oxígeno versus el dióxido de carbono, el CR recibe señales químicas, ¿verdad? También hormonales y del sistema nervioso, con las cuales controla las frecuencias y las velocidades en las que el sistema respiratorio actúa en nuestro organismo. Bien. Pero se preguntarán, ¿qué son los pulmones y el aparato respiratorio? Pues, como ya les había dicho hace un poquito más atrás, los pulmones y el aparato respiratorio nos permiten respirar. También permiten la entrada del oxígeno en nuestros cuerpos, o sea, la expiración y la inhalación, y la expulsión del dióxido de carbono, que esta es la expiración o la exhalación. Este intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono recibe el nombre de respiración. ¿De qué parte consta el aparato respiratorio? Bueno, como todos sabemos, el aparato respiratorio incluye la nariz, la boca, la garganta, la tráquea que se encuentra aquí y los pulmones. El aire que entra al aparato respiratorio puede ser a través de la nariz o de la boca, ¿ya? Si pasa por las fosas nasales que se encuentran aquí, también llamadas como narina, el aire puede calentarse y humidificarse. Los pasajes nasales o otras partes del aparato respiratorio están protegidos por pequeños pelos, ¿ya? Que también los podemos llamar como cilios. Estos pelitos están encargados de filtrar el polvo y las partículas que entran en el momento que nosotros respiramos, ¿no? Las dos entradas de las vías nasales, como la cavidad nasal, y también puede ser la boca, se unen en la faringe o la garganta. Las dos entradas de las vías nasales, como ya les había dicho, que es la cavidad nasal y la boca, se unen en la faringe o la garganta. Más o menos, para que se vayan ubicando, le estoy hablando en la parte posterior de la boca y la nariz. La faringe forma parte del aparato digestivo y del respiratorio, claro. Me van a preguntar ¿por qué? Bueno, además de la faringe transportar el alimento, también lo transporta lo que es el aire. El aparato inferior de la faringe está el canal que se divide en dos conductos. Uno es para los alimentos, o sea, el esófago, y el otro es para el aire. Y el esófago conduce los alimentos hacia el estómago. Y el pasaje exclusivo, como ya les he dicho, que es para el aire, este se cubre por una pequeña capa de tejido denominado epiglotis cuando tragamos, ¿no? De esta manera impide que los alimentos o los líquidos vayan a los pulmones.
Vamos a hablar ahora sobre lo que es la laringe, que es la parte superior del conducto exclusivo para el aire. Este conducto es muy corto y contiene un par de cuerdas vocales que a estas hacen vibrar para generar el sonido. Como último punto, la respiración branquial. Y esta es aquella que se lleva a cabo a través de las branquias, estructuras también conocidas con el nombre de agallas. Una gran cantidad de animales acuáticos disponen de estos órganos que permiten la absorción del oxígeno que se encuentra en el agua y la elimina en forma de dióxido de carbono. Los peces de este modo usan las branquias para la absorción del oxígeno, como ya lo había dicho, que luego pasa a la sangre y llega a los tejidos. El proceso de respiración se completa cuando el animal expulsa el dióxido de carbono que se produce en la respiración celular. Un dato muy importante que deben saber es que mientras los pulmones que tienen los seres humanos y otros mamíferos son internos, las branquias son externas. Con ustedes, Mariana Mendoza. Respiración cutánea. Los animales que realizan su proceso respiratorio por la piel son los que llamamos respiración cutánea. Son todos los animales que tienen capacidad de realizar el proceso respiratorio de forma cutánea. Se diferencia por tanto los animales que tienen respiración pulmonar o branquial. En este grupo se ubican los anfibios, que son ranas, sapos y entre otros. También poseen los equidernos, erizas del mar. Sin embargo, algunos peces, serpientes, tortugas y lagartos utilizan su piel como órgano respiratorio de mayor o menor grado. La piel de estos animales es supermente húmeda, que les permite que el proceso respiratorio a través de este órgano. Adicionalmente, la mayoría de los animales con este tipo de respiración poseen pulmones o branquias, que les suministra una superficie alterna para el intercambio gaseoso y su plasma. La respiración cutánea, de hecho, solamente ciertos tipos de salamandras que no poseen ni pulmones ni branquias sobreviven con la respiración cutánea exclusivamente. Vamos a hablarle del tipo de respiración, de otro tipo de respiración que tenemos, que es la respiración traqueal. La respiración traqueal es el tipo de respiración más comúnmente utilizado por los insectos, garrapatas, parásitos y arañas. En este tipo de insectos, los pigmentos respiratorios están ausentes de la sangre, pues el sistema traqueal se encarga de distribuir el CO2, que es el aire, directamente de la célula del cuerpo. La respiración traqueal permite que se dé el proceso de intercambio de gaseoso. De esta manera, una serie de tubos o tráqueas se encuentran localizadas de manera estratégica en el cuerpo de los insectos. Cada uno de estos tráqueas se cuenta con una abertura hacia el exterior que permite la entrada y salida de gases de la tráquea. Es un sistema ampliamente ramificado con pequeños ductos por lo que pase el aire. Puede decir que esos ductos es para que le entre aire al animal, al insecto. Este sistema se encuentra localizado a lo largo de todo el cuerpo de los insectos. La presencia de ductos en él es posible gracias a la existencia de las paredes corporales, alineadas internamente por una membrana conocida como ectodermo. Un insecto tiene varias tráqueas o ductos que abren al exterior de su cuerpo, permitiendo que se le dé el proceso del intercambio gaseoso directamente en todas las células del cuerpo del insecto. El área donde se encuentra una mayor concentración de tonificación suele ser
el vientre del insecto, el cual permanece numerosamente ductos que progresivamente dan paso hacia el aire del insecto del cuerpo. Gracias. No, yo no tengo mi fila. Hola, buenos días. Mi nombre es Melina Mejía Franco y hoy vamos a hablar sobre la respiración de las plantas. La respiración es un proceso que lo realizan todos los seres vivos. Por lo tanto, las plantas, al igual que los animales, también respiran. ¿Cómo es la respiración de las plantas? Los vegetales toman el oxígeno del aire y a partir de la utilización de las reservas de hidratos de carbono expulsan al exterior el dióxido de carbono o CO2. Luego sale el vapor del agua. El proceso de respirar lo realizan a través de las estomas, que son unas aberturas de las hojas y de las partes verdes de las plantas. Aquí en la hoja hay una serie de aberturas en la corteza de los tallos, llamadas lenticelas o raíces, que estas tienen así como una textura suave, así como pelitos. Sí. Y aquí vemos las estomas, aquí ingresa el CO2 o dióxido de carbono, y luego por las estomas, luego de cerrarse, expulsan el H2O y el O2. Aquí vamos a hablar sobre las estomas y las lenticelas. Las estomas están formadas por un par de células epidérmicas modificadas de forma arriñonada. Son estas que podemos ver aquí, por donde entra el dióxido de carbono y luego expulsa el H2O y el O2. Las lenticelas se encuentran diseminadas en la corteza muerta de tallos y raíces. Las lenticelas son las formas lenticulares, lentas y biconvexas. Son estas de aquí, que podemos encontrar aquí en los tallos. La respiración en las plantas sería una especie de proceso contrario al de la fotosíntesis. Y es que en la fotosíntesis la planta obtiene el dióxido de carbono y expulsa el oxígeno. Mientras que en la respiración la planta toma el oxígeno y desprende el dióxido de carbono. Los vegetales realizan la fotosíntesis por el día y respiran por la noche. Sin embargo, durante este periodo solo desprenden dióxido de carbono, por lo que no se recomienda que dormamos con cercas de plantas, porque el dióxido de carbono que desprende es muy tóxico y nos haría mucho daño. Aquí, como podemos ver, por la noche respiran el O2 y expulsan el CO2 o dióxido de carbono, absorben minerales por las raíces. Y acá sería igual el proceso, solo que es de día. De día hacen la fotosíntesis, absorben minerales, que son el agua, absorben energía solar, el oxígeno y expulsan el dióxido de carbono. Estos seres vivos necesitan la clorofila para realizar la fotosíntesis. Por eso muchos árboles que pierden las hojas en invierno dejan de realizar esta función
Sin embargo, ciertas especies siguen respirando tanto en invierno como en otras épocas. Vamos a hablar de la respiración celular aeróbica. La respiración celular puede ocurrir tanto aeróbicamente con oxígeno y tanto anaeróbicamente sin oxígeno. Nosotros vamos a hablar durante esta exposición sobre la respiración celular aeróbica. Durante la respiración celular aeróbica, la glucosa reacciona con el oxígeno, formando ATP. ATP es el adenosín-trifosfato que forma el oxígeno, y quiere decir la energía que va a utilizar la célula, que puede ser utilizado por la célula o más. Se crea dióxido de carbono y agua como subproductos que no se van a utilizar. Lo único que requiere la energía para su respiración aeróbica requiere el adenosín-trifosfato, lo cual se forma a través de la glucólisis. Su ecuación general para la respiración celular aeróbica es C6H12O6 más 6O2, que demostrado en la respiración celular sería 6CO2 más 6H2O más ATP. En la respiración celular, la glucosa y el oxígeno reaccionan para formar ATP. Como subproductos se liberan agua y dióxido de carbono. Las tres etapas que tenemos en la respiración celular son aeróbica. Son la glucólisis, un proceso anaeróbico, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Etapas de la respiración aeróbica. Se distinguen 4 etapas en la respiración aeróbica, la cual las mitocondrias se dividen y a través de su proceso de glucólisis forman ATP. Esos también dan como otros resultados ácido láctico, etanol, CO2 que no se van a utilizar. A través del ciclo de Krebs y todo esto que compone a las mitocondrias se forma esta energía que tanto requerimos nosotros. A través de la glucólisis. Les voy a explicar lo que es la glucosa. ¿Cómo forman este adenosín-trifosfato? Pues la glucosa se degrada en presencia de oxígeno. Se produce CO2, además de energía en forma de ATP. Es un proceso muy complejo, agrupado en 3 etapas, las cuales tenemos la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. La glucólisis ocurre en el citoplasma de la mitocondria. Se rompen los enlaces químicos de la glucosa y liberan energía. La glucosa, formada por 6 átomos químicos de la glucosa, se rompen para la mitad y se forman 2 compuestos de 3 carbonos cada uno. Que estos forman el ácido pirúvico. El ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es el más complejo proceso en biología también, porque lo ocupa mucho la mitocondria para el desarrollo de la energía, del ATP. Durante este proceso, un compuesto formado por 2 carbonos, el acetilo, se degrada completamente, uniéndose a un compuesto de 4 carbonos, formando así otro compuesto de 6. Luego pierde un carbono y completamente formando 2 moléculas de dióxido de carbono. En este proceso hay liberación de energía y por esto es que se crea el adenosín-trifosfato, tan requerido para la mitocondria, ya que es la única forma de que ellas obtienen oxígeno a través del ATP. La cadena respiratoria. Como resultado de la glucólisis y el ciclo de Krebs, la glucosa se divide y forma moléculas de CO2, liberando energía para la formación de ATP y átomos de hidrógeno. Los átomos de hidrógeno provenientes de las etapas anteriores se combinan con el oxígeno para formar agua, además de gran cantidad de energía que sirve para formar 36 moléculas de ATP, requeridas para el oxígeno de estas queridas mitocondrias. Hoy les voy a explicar qué es respiración anaerobia y a dar un breve concepto sobre la respiración anaeróbica, porque las dos se conocen iguales. A veces nosotros nos pensamos o tenemos duda, ¿cómo se dará la respiración anaerobia? Bueno, les saco esa duda.
La respiración anaerobia no usa oxígeno, sino que usa otras sustancias particulares como son el sulfato y el nitrato. ¿Cómo se practica la respiración anaerobia o en qué bacterias se encuentra la respiración anaerobia? Como son las siguientes bacterias: la Pseudomonas, la Bacillus y la Clostridium. Ya, a continuación, la bacteria de respiración anaerobia se invierte en una cadena trasladora de electrones. Pasa a transmitir electrones para así poder darse a cabo de la respiración anaerobia. También por lo tanto, la glucosis, como la fermentación que lleva a cabo en la otra parte líquida de los citoplasmas. El miembro que la mayor parte la transmite se puede ver en aerobia, porque no la podemos dejar a un lado, porque lleva de la mano a la respiración anaerobia con la respiración aerobia, porque se diferencian en algo mínimo, que una usa aire y la otra no usa aire. Por eso esa es una duda que uno dirá: ¿cómo se da la respiración aerobia y la respiración anaerobia? Porque la anaerobia no utiliza aire. Ya. En esta representación, la energía a partir de una molécula orgánica o la sustancia puede ser encargada de oxidación, puede ser elemento del sulfato y del dióxido de carbono. Ya. La oxidación se encarga que la química transmita la energía hacia la respiración anaerobia. En las partículas mitocondrias encontramos la respiración anaerobia en diferentes organismos como son hongos, bacterias, células, entre otras. A continuación, les voy a presentar una breve imagen al pasar el video para que se basen o se enfoquen cómo es la célula de la partícula o de la respiración anaerobia. Bueno, esta respiración anaerobia la encontramos en diferentes métodos a partir que la energía se encarga de dar oxidación a los líquidos de la glucosina y así para poder fomentar y dar a cabo la respiración anaerobia. Gracias.